Muy buenas a todos y todas. Una vez más, seguimos con este grandísimo especial aquí en Movies.es. Soy Verónica y hoy tengo el grandísimo placer de hablar con el autor de esta novela que ha dado pie a esta película que está batiendo récords de audiencia en todo el mundo, que es La Sociedad de la Nieve. Así que tengo el gusto de hablar con el señor Pablo Bierchi. ¿Cómo está usted? ¿Cómo te va, Verónica? Un placer estar contigo. Y yo encantada de hablar. Este libro es un tesoro nacional, de verdad se lo digo. Y primero quiero agradecerle, ya se lo dije detrás de cámaras, pero también delante de ellas, este tiempo, porque no para nadie de la Sociedad de la Nieve, y usted mucho menos, concediendo entrevistas, hablando con periodistas, con muchos medios de todo el mundo. Entonces, ahí viene mi primera pregunta, señor Pablo Biarchi, y saber cómo ha cambiado su vida desde la publicación de la primera edición y de la que, si no me equivoco, creo que ya va por la, ¿cuál? ¿Por la decimosegunda edición? ¿Puede ser? ¿O No, en 15, en España 15, en esta decimoquinta? editorial, sí, Madre mía, decimoquinta. cuénteme un poquito, ¿cómo ha ¿Cómo ha cambiado? cambiado mi vida? No, mi vida no ha cambiado, porque yo ya soy veterano, mi vida no cambió, lo que estoy es muy agitado porque estamos viajando mucho. O sea, yo vine de Madrid hace 2 días Sí, y ahí antes estuve, bueno, en Los Ángeles, en Londres, estamos viajando mucho con el objetivo fundamental, Verónica, de que los que van a votar a los premios, ahora viene el Oscar el 10 de marzo, que a pesar de que sea una película en español, de que la vean, porque hay cierto prejuicio contra el español en cine. mm, Y entonces el desafío nuestro es lograr que los que votan la vean, porque si la ven la película les gusta y la quieren, pero el problema es que si no la ven, no pueden juzgar. Y nosotros tenemos la convicción de que el que la ve, la quiere, pero tiene que verla. El claro. desafío es inducirlos a que la vea, a que la obra, la película esta, y el libro está atrás, pero la película sobresalga en el paisaje. Ese es el objetivo y el desafío, que sobresalga en el paisaje. Claro, dar visibilidad a una película, Exacto, ¿no? Y que no importe el idioma, es decir, la barrera del idioma, exacto. yo creo que nunca debe importar en ninguna película porque, a ver, nosotros nos dedicamos al cine, como críticos de cine, como periodistas dedicados al cine y a las series. Yo creo que lo más bonito de ver una cinta no es el idioma, sino lo que aporta en tu vida. Y esta ha sido una cinta que ha aportado muchísimo por esta historia que ha escrito usted. Ya lleva más de 10 libros escritos, pero esta, al dar el salto a la gran pantalla, creo que ha roto muchos corazones, han dado alegrías, ha dado tristezas, ha proporcionado numerosas emociones a los espectadores, ¿no? Sí, pienso lo mismo, Vero. No es que demos tristezas. Lo que pasa es que estamos contando una historia que es una historia muy dura, es una historia real, es una historia que ocurrió hace 52 años. Hay sobrevivientes, 14 que están vivos, que son testigos de todo ello. Eh, y fundamentalmente lo que yo estoy sintiendo, Vero, y tú me lo estás demostrando, es que es una historia que caló muy hondo en la juventud. O sea, hay más de 160 millones de personas que la vieron ya en Netflix, pero son muchísimos los jóvenes. Yo veo bueno, es una historia de jóvenes, en realidad es una historia de gente de Claro, 20 años, o sea, exacto. no es una historia de veteranos, pero lo que creo que lo que produjo el mayor impacto es que los jóvenes se sienten identificados en una historia donde se subraya la fraternidad, la camaradería, la entrega, la generosidad. O sea, en un mundo donde aparentemente esos valores están un poco diluidos o no tienen tantas obras que los promocionen. Yo creo que la juventud ha encontrado acá en una historia dura, real, verdadera, o sea, no es una ficción, No. ha encontrado un lugar donde se siente como identificada para hablar de los temas que le preocupan a los jóvenes, el sentido de la vida, la reconciliación. No puede ser que estemos en un mundo de antípodas, constantemente de antípodas, de polarizaciones extremas, innecesarias y absurdas, porque estos chicos en el peor lugar imaginario, que con 20 años construyeron una sociedad de iguales, donde
se priorizaban a los heridos, donde la amistad era el amor, el valor más encomiable, donde se produjo ese pacto de entrega mutua que es el ejemplo de generosidad más grande que yo conozco. O sea, decirte que yo, Verónica, si yo muero, tú puedes usar mi cuerpo para seguir viviendo en representación mía y Mm, tuya. mm, Eso es un ejemplo de generosidad en un mundo donde se tiende al individualismo y al ensimismamiento cada uno, porque aparentemente los jóvenes están ensimismados mirando un móvil, pero no es así. Lo que pasa es que claramente lo que demuestra esta obra y el interés que despierta esta obra es que había una avidez de parte de la juventud por temas de este tipo, que no son temas simples, son sencillos pero profundos, no son simples, no son planos. Son temas donde uno puede preguntarse, donde las personas pueden preguntarse por el sentido de la vida, ¿para qué estamos acá? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? Y claro. eso yo creo que, esto que tú haces, que tienes un canal de YouTube, creo que hay unas herramientas fantásticas, tecnológicas, que son Internet, el streaming de Netflix, las redes sociales, es una herramienta fantástica, vehículo gigantesco que no tenía pasajero, o que el pasajero que tenía estaba incómodo, y la Sociedad de Nieve viene a ocupar un espacio como pasajero en esas herramientas, en esos instrumentos monumentales de Internet, las redes sociales y el streaming, y bueno, y ahí se forma esta especie de círculo virtuoso donde, donde estamos hablando de lo mismo. Mm. Sin duda, porque es lo que usted acaba de nombrar, pero también estas nuevas generaciones, digamos, ¿no? Aquí en España también se le conoce, se habla mucho de la generación de cristal, de una generación pues poco preparada, una generación que quizás no ha vivido lo que han vivido otras generaciones. Y esta es una prueba, Pero, sí, no se claro, preocupe. Y esta es una sí, sí, prueba grande de todo lo que se puede hacer del compañerismo, la amistad y también el valor del cine, el valor de una película. Que tengas exactamente, durante 2 horas y media, vayas al cine y te olvides del móvil, lo dejes de lado exactamente. y disfrutes de una historia que te cale, que te produzca, por eso, diversas sensaciones, que tú quieras salir del cine y quieras llamar a tu madre, quieras llamar a tu padre, quieras abrazar a tu amigo, quieras debatir sobre lo que has visto en la pantalla. Creo que todo lo que está llevándose a cabo con la Sociedad de la Nieve para mí es muy relevante, muy importante. Por eso también me decidí a hacer todo este gran especial, porque la gente se interesa por cada uno de vosotros, sobre todo porque cada uno también tiene ideas diferentes y aporta sentimientos diferentes en las entrevistas. Es maravilloso. Totalmente, creo que la diversidad nos enriquece y la uniformidad nos empobrece. Perdona una pregunta que te hago yo una pregunta a ti, Verónica. Dígame. ¿Por qué le llaman la generación de cristal a la generación jóvenes? ¿Por qué? Por aquí normalmente, pues porque quizás piensan, o digamos, que cualquier cosa que le puedan hacer a esa generación le va a producir daño. Es decir, como, digamos, como alguien de cristal que lo puede tocar un poquito y se quiebra. Es decir, a la más mínima. ¿Me entiende? Pero Entonces, aquí se sí, llama, pues porque quizás, y yo entiendo esta parte porque quizás algún mensaje en redes sociales, y me voy con eso, supongamos que yo pongo una publicación X o un joven pone una publicación X en Instagram o en Twitter y llegan los mensajes de odio, digamos. Entonces, a raíz de eso, pues te quiebra, se va quebrando esa persona por los comentarios, por el odio, y eso va sumando, va sumando, va sumando. También la llaman porque a veces no está preparado en ciertos aspectos, etcétera. pero Entonces, entonces reflexiones sobre lo que tú estás hablando ahora, Verónica. Tú me hablas de que la generación de cristal es una generación frágil, donde exactamente, los haters, como le llaman, creo, a exacto, esos que son siempre minoritarios, pero que hacen daño, que los vulneran, que los eh, lastiman. Ahora, es yo te pregunto esto, ¿eso no es un estereotipo? O sea, para mí la generación claro, no es de cristal y los haters, como les llaman, son una minoría que siempre van a ocurrir, siempre van a existir una minoría de personas que no son muy desarrolladas o que tienen perturbaciones psicológicas, siempre van a aparecer. claro, Pero yo toda no, la yo vida, toda la vida han toda la existido. vida van a aparecer, claro, Sí, son personas
desarrollo psicológico menor. Pero yo lo que digo es, la generación de cristal, ¿por qué le llaman de cristal cuando está en este avión debatiendo estos temas, que son los temas profundos de la vida? Lo contrario de cristal, es la generación de titanio. O No, no, sea, claro, no, 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 en ningún momento digo que no, la gente diga que la película es una generación de cristal, no, 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 sino que me que refiero no, te entendí perfecto, te entendí vale, perfecto, te entendí perfecto. A los jóvenes de hoy le llaman la generación de cristal, exacto, lo cual mucho, es un estereotipo. exacto, Como siempre, los adultos y todos tendemos a estereotipar todo. sí, Entonces, la generación de cristal, cualquier cosa un poco más profunda, un poco menos simple, la perturba, la angustia. No es así, la vida no es así. Y esta historia, estos chicos 20 años te demuestran que más que de cristal son de titanio. O sea, y son exactamente. iguales a ustedes, tienen tu edad, o sea, tú tienes 25, ¿qué edad tienes tú? Exactamente, exacto. Y ahí es como vemos cómo aportan esto, es decir, que no queremos ser, es decir, la gente no quiere ser vulnerable, la vulnerabilidad tampoco es mala en ciertos aspectos. Eh, Claro, sí o no, es que me parece, por eso me ha parecido tan bonito que esta película caiga a las personas de maneras distintas, porque si usted lo ve, don Pablo, en los comentarios de los vídeos, de cada vídeo, de cada actor que hemos entrevistado, ya sea Agustín, ya sea Felipe o Valentino, etcétera, Manuel también muchos, hay comentarios diferentes. Me ha gustado cómo transmites esto, me ha gustado esta claro. sensación de paz que has otorgado en esta frase, en esta película. Me ha gustado porque has transmitido paz. Me he visto la película 5 veces, me he visto la película tres Claro. veces. Es decir, todos esos comentarios creo que han calado muchísimo la película y el mensaje. Creo que eso es lo más importante por eso que está trascendiendo y por eso que está haciendo este largo recorrido a la sociedad de la nieve, ¿no, don Pablo? Toda esta Estoy aportación. totalmente de acuerdo contigo. Me estás enseñando un montón de cosas, Ay, Verónica. Tú me estás enseñando a mí. Pero, gracias. y eso que dices, que la diversidad de personalidades de los personajes que están representando personas reales, que Exacto. están vivas, algunos ya murieron, que sobrevivieron estos últimos años, y Mm, otras que quedaron en la montaña. O sea que no es un artificio, no es una ficción, no estamos inventando algo que no no, existe, no. estamos transmitiendo algo que es de verdad. O sea, eso yo creo que es un buen anclaje para esa generación, que no voy a llamarle más de cristal porque No, 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 me nada, parece que un no. error Era un garrafal, ejemplo, nada más, claro. claro, para que esa generación pueda debatir sobre temas interesantes y temas que nunca, a los que nunca se llega a una verdad concluyente. Cada uno tiene la suya, Mm, Verónica. Y claro. cada uno tiene la suya y esa verdad además cambia con el tiempo. O sea, Mm, cambia, yo no me voy a estar encorsetado con una idea que puede cambiar mañana, porque mañana evoluciono. Esta es una historia que evoluciona. Yo he visto desde que conozco, yo soy amigo de estos chicos del accidente, en los 52 años la sociedad ha evolucionado para entender la mm, historia. La sociedad. Al principio se asustaba con el tema de la necrofagia. Después comenzó a mm, comprender que la necrofagia es un ejemplo de generosidad. Después exacto. vino la donación de órganos, que antes no existía. No existía. Entonces, estos chicos fueron unos adelantados. Hablaron de donación de órganos cuando no existía. Después vino estos conceptos que estamos manejando ahora, que vino y que se reflotaron con la pandemia. Si no nos ayudamos entre nosotros, nos morimos aislados. O sea, esto es somos seres gregarios y no podemos estar en un eterno conflicto de antípodas. Mm, No tiene sentido. Porque la sociedad de la nieve no habían antípodas. La sociedad de la nieve jugaban todos con un mismo objetivo, de diferentes roles, con diferentes sensibilidades, con diferentes emociones, como tú bien lo decías. pero claro, a mí lo que me gusta también es el mensaje que da, y eso sí, yo reconozco que hoy en día es lo que falta. Yo sí, personalmente, aquí me mojo y reconozco que falta más empatía, Totalmente. personalmente. Hoy en día creo que falta muchísima más empatía, muchísimo más preocuparnos por si vemos a un amigo mal, decaído, preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Solamente un ¿cómo estás? Es decir, a esa persona le daría la vida. Es decir, Totalmente. y sé que muchas veces vivimos, pues,
rápidamente, todo es más acelerado, consumimos todo más deprisa. Entonces yo misma digo, voy corriendo a un lado, voy corriendo a una entrevista, voy corriendo a ver una película, voy corriendo a... Y creo que debemos tomarnos también un tiempo, y es lo que enseña la película, para relacionarnos, la Totalmente de relación, acuerdo. la empatía. Com- Comparto totalmente lo de la empatía, Verónica. Creo que esta película sí logra y busca generar empatía, logra eso y busca eso. Y para lograr empatía, la película, como dicen, es inmersiva, o sea, buscamos con la película que el espectador esté en el avión, que no lo vea como algo ajeno o de afuera, lo que está sucediendo, sino que lo viva como que le está sucediendo a él. A mí me está pasando, yo tuve un accidente, tengo que tomar una decisión, Mm. yo tengo que ayudar a mi amigo, yo puedo morir mañana y qué defino que se hace conmigo. O sea, que cada uno se plantee esas preguntas como si fueran propias, esos dilemas como si fueran propios. Incluso el otro día hablaba con una persona, Verónica, y yo le decía, yo hablaba de que a veces estas historias que son como ejemplos desmesurados, de tragedias desmesuradas, sirven para poner cada uno en su escala sus propias cordilleras. Como dicen los sobrevivientes, dicen, cada uno tiene su propia cordillera. La ponen en escala. Pero me decía esta persona, pero tené cuidado porque tú dices, mi problema comparado con el de ellos es nada. Pero no siempre es así, porque una persona deprimida que se quiere suicidar, lo de él es tan dramático como aquello, o sea, es tan Mm. desmesurado como aquello. Entonces, no siempre es que lo mío lo pongo en otro parámetro o en otra escala y queda pequeñito y me doy cuenta de que me preocupo por nada. No, no. Una persona con depresión está en la montaña, está al borde de la vida y de la muerte, está con angustia extrema, está con Claro. incertidumbre extrema. Hombre, y ahí está más débil en todos los sentidos, ya sea Exacto, físico y mental, porque el exactamente, cuerpo tiene un límite y la cabeza también. exactamente, exactamente. Es que a mí me ha impresionado mucho, se lo digo de verdad, don Pablo, porque me encanta el libro, me ha gustado cómo ha trascendido a la película y todos estos temas de los que estamos hablando y nos quedamos cortos porque hay tantas cosas de que hablar y también sobre el tema de ser tan fieles y ser respetuosos con las historias que se han contado, que se han vivido. Obviamente en una película, en este caso, son 2 horas y poco de 24, película, exacto, 2 horas, casi 2 horas y media de película, sí, pero hay muchos personajes, hay muchos protagonistas, digamos. Entonces, exacto. aquí cada uno tiene su momento, pero siempre decimos, porque también los comentarios son, me hubiese gustado ver más de este personaje, me hubiese gustado ver más de este personaje. Hay mucho que se ha quedado fuera, hay muchas horas de grabación que se han quedado fuera de esta película. Muchísimas, Verónica, porque se grabaron por el estilo, por la manera que tiene filmar Bayona, que para mí es un sabio, un genio, se grabaron casi 500 horas para la película esta. Uf, Entonces, imagínate que la película dura 2 horas 24 y se grabaron 500 horas, o sea, hay muchísimo 498 material. horas que no están. O sea, sí, hay muchísimo. Yo acompañé, yo soy productor asociado de la película. Sí. Yo acompañé el rodaje, acompañé todo el proceso creativo del guión desde el 2016, acompañé todo el rodaje y hay escenas que son absolutamente maravillosas que quedaban fuera de la película porque la película es una historia como con principio de desarrollo y Mm. desenlace. Se dice, hay una frase muy famosa que dicen, las películas son como un cuento pero necesitan una novela detrás para poder tener el contexto y los detalles y el perfeccionismo. Mm. Eh, ¿Entiendes? Mm. Sí, 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 sí. Claro, sí, yo sabía que usted es el productor asociado, ha estado todas las horas porque también lo cuenta aquí en el libro, cómo fue la Exacto, reunión. Hay exacto. también imágenes que vais a poder ver, por favor, comprarlo, pero si amáis la película, esto os va a llenar el corazón, de verdad os lo digo sinceramente. Y también quería preguntarle a usted, don Pablo, ¿cómo, no cómo ha sido, sino también a usted como persona, obviamente, vivir con todos estos chicos? Volver, es decir, ver en esas caras, porque ahora la gran mayoría de ellos, y me alegro muchísimo, están
Pues como decir aquí, como se dice aquí, ¿no? A tope en las redes sociales, divulgan, no hacen más que poner contenido de la Sociedad de la Nieve, buscan también muchos de ellos trabajo y seguir en esta profesión como actor. Entonces, ¿cómo ha sido para usted conocerlos también a cada uno y que sean tan diferentes? Porque como ya le dije, yo he tenido la oportunidad de hablar con varios de estos actores y actrices y cada uno aporta una sensibilidad diferente y que se vea sobre todo algo que siempre voy a destacar, que es el talento que hay en Uruguay, en Argentina, en Sudamérica, es decir, el gran talentazo que se tiene y que Totalmente, solamente falta una oportunidad para hacer totalmente de visible ese acuerdo, talento. totalmente de acuerdo. Yo lo que siento con los chicos que sí acompañé, los acompaño desde, estuve en parte del casting que se hizo en Uruguay, después acompañé los 2 meses de ensayos en Barcelona y después todo el rodaje. Lo que más me llama la atención, Verónica, es que yo no sé por qué ni cómo, imagino que es por estar trabajando sobre esta historia tan especial en la cornisa entre la vida y la muerte, tan, tan dramática y tan fraterna. Lo que más me sorprendió es cómo se formó un grupo entre ellos que en cierto modo se parece a la sociedad, al grupo que Mm, ocurrió en los Andes, porque el grupo de los Andes eran, la mayor parte se conocían y eran amigos entre ellos de antemano, pero había otros que no se conocían, como el caso de Numa, exacto. que formaron parte de esa fraternidad. A mí lo que más me sorprendió de los actores, que creo que ahí está la genialidad del casting, de cómo se le hizo, Increíble. cómo se eligieron. La tarea que la terminó siendo Juan Antonio Bayona, pero que tuvo un montón de gente que participó. ¿Y cómo se eligieron? Se parecían algunos físicamente, otros psicológicamente a los personajes, a los protagonistas, y cómo ellos formaron otra fraternidad diferente, que también fue, créeme, que tanto en el rodaje como tanto en los ensayos como en el rodaje, fue terriblemente sufrida, supongo que ya te lo habrán contado. Estábamos en plena pandemia, los chicos, como se filmaba cronológicamente, perdían peso todos los días, no comían, estaban controlados por médicos, Claro. excelentes profesionales, pero fue un sufrimiento en el medio de las nevadas, con ventiscas, con 3 sets, uno de ellos a 3.000 metros de altura. Eh, y yo creo que hay una frase que es muy linda, que es de Ionesco, no es mía, dice, las ideologías nos separan y el sufrimiento y los sueños nos unen. Yo creo que en este caso claramente lo que ocurrió es que el sufrimiento y el sueño los unió a estos chiquilines, a estos chicos, a los actores. Sufrieron y soñaron juntos mucho tiempo. Yo soy mucho más grande, yo me cuidaba mucho con el tema de la pandemia, del COVID, Sí. entonces trataba de no interactuar con ellos socialmente porque yo tengo 30 años más, 40 años más que ellos. Entonces, eh, pero no obstante estaba siempre rodeado de ellos, son de una ternura, son Sí, todos, la sensación que deja es que Verónica es que están todos contagiados por ese modo amor, modo ternura que existió en el 72 y que se reprodujo ahora en el año 2021-2022 en el rodaje. sí, la verdad que todos son excepcionales. A mí Totalmente. me ha cautivado cada uno de ellos, su manera de contar su propia historia, la manera de hablar del rodaje, la manera que tienen de expresarse. Yo espero verlos a todos y a todas en próximos proyectos porque la aportación que habéis hecho todo a esta gran producción de la Sociedad de la Nieve es digna de alabar, de verdad, don Pablo, es digna de alabar. Nunca una película, se lo digo con total sinceridad, me había provocado eh, hacer un especial como este, que son varias horas de trabajo también, Claro. comunicarme con cada uno, preguntar qué día puedes, ver horarios, etcétera. Pero cada minuto yo lo valoro muchísimo porque te hace conocer una parte de una historia real, de una historia conocida en toda Sudamérica. Yo como peruana limeña conocíamos esta historia, en su aniversario siempre las noticias se hablaba de esta historia y ver esta historia de nuevo, aunque me repita con esa palabra, llevada al cine, es maravilloso, Sí. de Yo verdad. creo incluso Verónica, te agrego algo. Yo creo que la gente lo que conocía de esta historia muy bien son los mojones, o sea, los hitos, el accidente, la primera noche, el infierno, la expedición del día 4.
el debate sobre comer o no comer, mm, en la radio cuando escuchan el día a día es que no los buscan más, los hitos, los mm, mojones, pero lo que estaba en el medio, Verónica, la navegación entre los mojones, de eso no se sabía tanto, no, no se sabía tanto, porque, ¿sabes por qué, Verónica? Porque toma en cuenta que acá son 45 y siempre nosotros, la sociedad, se focaliza en 16, que son los que sobreviven. claro, Pero ahora ya pasó tanto tiempo que podemos focalizarnos en todos, en los 29 que no volvieron, que hicieron posible que 16 volvieran. claro. Entonces, que ahora creo que el libro aportó, Bayón aportó muchísimo para que podamos verlo en su coralidad, el puzzle completo. Y el puzzle completo es lo que te permite entender la historia. El puzzle completo. Si no, te falta una pieza de la historia. Y a mí me parece maravilloso ver ahora, después de la película, ver los videos que se están colgando ahora con entrevistas con familiares de los que no volvieron. Me parece maravilloso porque es el efecto que produce una historia bien contada, una historia contada con nobleza, contada con honestidad, contada con dignidad. El efecto que produce en nosotros, cómo nos transforma, cómo nos mejora, nos cura, cómo nos une. La palabra clave acá es unión, cómo nos une. Cuando todo tiende a separarnos, hay historias como esta que nos unen. Yo creo que ahí está el valor. Y creo que los que primero se dieron cuenta de ese valor son los jóvenes. Como siempre, siempre se dan cuenta primero. Y bueno, don Pablo, solamente quiero hacerle ya dos preguntitas para terminar, no quiero quitarle mucho tiempo, porque vaya viaje se está dando, vaya recorrido con la Sociedad de la Nieve, que yo estoy muy orgullosa de todo este trabajo que están haciendo. eh, Como sudamericana, claro, y de que esto vuele alto y que la gente conozca el cine que se hace en Sudamérica, en este caso siendo una coproducción con España, y la Total. importancia. Entonces aquí quería preguntarle eso, don Pablo, la importancia de las coproducciones hoy en día, porque tal y como va, pues las ayudas obviamente siempre se echan de menos en parte de Sudamérica porque no tenemos muchas ayudas en la cultura. Entonces, por eso la necesidad de tener coproducciones, ¿no, don Pablo? Totalmente. Y la necesidad de hacer simbiosis, o sea, eh, esta es una historia uruguaya en una producción española, o sea, pero en verdad es una simbiosis y lo que nos une es lo humano. Lo que nos une es lo humano y ser auténtico, por eso hablamos del español, tú hablas bien de sudamericano. Yo me acuerdo que Bayona, que tiene mucha sensibilidad, de entrada se dio cuenta que esto es una historia sudamericana. Y cuando vino a Uruguay por primera vez, se enteró de todas las peculiaridades de un país como Uruguay, porque tenía que contarse desde Sudamérica, no podía contarse desde Europa, porque si no estaríamos siendo poco honestos. Y me acuerdo cuando la primera vez que fuimos al set más alto que había en Sierra Nevada, había tres sets, a casi 3.000 metros de altura. Y él me llevó ahí arriba el primer día que llegamos, a principios de enero del 2022, y me muestra, ¿no se parece al Valle de las Lágrimas de los Andes, que yo ya conocía? Y le dijo, sí, Jota, se parece, pero le falta la escala, la dimensión, lo infinito. Pero lo infinito que lo tiene Sudamérica es clave porque eso te permite la sensación de estar solo en el cosmos, de estar abandonado, ah, de estar eh, valiendo por tus propios medios, porque nadie te va a venir a rescatar. Mm, Tienes que tú asumir la iniciativa porque no viene el rescate. Y eso es bien Sudamérica, ¿no? O sea, en Europa el rescate viene porque están al lado, es abigarrado. claro, Sudamérica es grandes extensiones, y más los Andes. Si y sabrán los solitario. peruanos de los Andes. Ustedes de los Andes saben todo. Es la columna vertebral que atraviesa América del Sur. Exacto. Sí, claro, sin ni punto de comparación, hay mucha, clara diferencia. No tiene, le falta la escala, y si le falta la escala, le falta el infinito, y si le falta el infinito, le falta la sensación de estar abandonado, que es una sensación muy profunda, que te abandonen. Cuando ellos Sí, escuchan que no lo buscan más, estás no, abandonado en el fin del mundo, estás en Marte, en otro horrible. planeta. Claro, horrible. Es que no podemos, nos pone la piel de gallina de solo pensarlo porque dices, es como
pensar en la nada, en que ya no vas en a la volver a nada, ver a nadie, y eso es exactamente. A muy, la vez es una invitación a crear una sociedad nueva, porque la sociedad otra, ya rompiste acaba de romperse el cordón umbilical, te acaban de anunciar que no te buscan más, rompe el cordón umbilical y empezá a construir una sociedad nueva, distinta. sin duda, sin duda. Bueno, don Pablo, solamente para terminar, ¿cuál va a ser su siguiente parada, digamos? ¿Qué va a ser lo siguiente que haga, por favor? Por ahora estamos trabajando, estuve, ahora como te dije, en España estuvimos trabajando en la post película. O sea, piezas eh, vinculadas con el efecto esto que estamos hablando contigo, Vero. Piezas que estén fílmicas, filmadas, que estén Mm, vinculadas con lo que produce la película. Creo que hay toda una etapa ahora que es muy interesante, que es tratar de potenciar la post película. Y de esa manera estamos potenciando a los que crean historias, a los que cuentan historias, a los que hacen cine, a los que escriben novelas. Estamos potenciándolos, estamos dándoles un ánimo, eh, la certeza de que vale la pena, vale el esfuerzo. no, hombre, claro que sí lo vale, porque si no, no tendríamos este maravilloso relato que ha construido usted junto a Bayona. Darle muchas, muchas gracias por este ratico que hemos pasado. A mí, sinceramente, se me ha hecho corto, tengo muchas cosas más. Pero gracias, de verdad, don Pablo, por acompañarnos esta tarde, esta mañana, cuando veáis este vídeo y desearle la mayor de la suerte de los mundos. No ha podido ser en los BAFTA, pero yo albergo mis sinceras esperanzas para los Oscar. Hay que, sobre todo, aparte de los premios, creo que lo más importante es que la película se vea en cines, en Total. plataforma, que llegue a todos, a todas, a las familias, grandes, pequeños, a todos. Así que, don Pablo, muchas gracias. Gracias a ti, Verónica, y me encantó la charla, me encantó, me gustó muchísimo la charla. Te felicito. Muchas gracias.